Tu vida veterinaria empezó al entrar en la universidad y al salir lo importante es que tu corazón siga latiendo por esta profesión tan hermosa. Este podcast aparece porque existen infinitos caminos por seguir. No estás solo y de hecho es el mejor momento para evolucionar. Soy Sheila López de Shey Te Explica y te traigo todo lo que la U no te enseña. Aquí está la experiencia de doctores que quieren compartir lo que han aprendido con las decisiones que han tomado. Esto es Los Caminos del Veterinario. Hola con todos, hoy estamos en el segundo episodio de este podcast, Los Caminos del Veterinario. Estamos con el doctor Álvaro Mora, quien actualmente es docente de la Universidad de las Américas y lleva su propio consultorio. Así que, Doc, vamos a conversar un poco hoy sobre los consejos que podemos darle a los recién graduados, como yo. Estas pautas importantes que debemos tener en cuenta cuando vamos a empezar a ejercer nuestra profesión y qué tenemos que esperar del mundo laboral. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo escogemos el camino que vamos a seguir después de la universidad? ¿Cómo encontramos eso en lo que queremos trabajar, en lo que queremos especializarnos? ¿Y cómo podemos buscar lo que más nos gusta? Ok, a ver, vamos por partes. Entonces, si acabas de graduarte, yo te diría, dale a tener alguna inclinación, ¿no es cierto? Es lo primerito. Entonces, si ya tienes una inclinación, mi consejo sería que pruebes esa inclinación. O sea, si te gusta equinos, por ejemplo, lo mejor que podrías hacer es ir a practicar, a lo mejor en algún club, o si te gusta pequeños animales, lo mejor que puedes hacer es meterte en una clínica, en un hospital, ¿no? Yo creo que ese sería el primer paso. O sea, como para que de alguna manera tú también tengas esa experiencia que tal vez en la clínica o en la práctica estudiantil no, digamos, la puedes palpar así como a un nivel de realidad tan alto, por decirlo, ¿ya? Entonces, buscar algún lugar donde puedas practicar sería lo mejor y al mismo tiempo empezar a buscar, por ejemplo, más educación, ¿no? O sea, una maestría, un diplomado, alguna certificación, algún curso, cualquier cosa que de alguna manera te interese con respecto a, pues, a esta inclinación que tienes, ¿no es cierto?, dentro de todas las ramas que puedes tener en veterinaria. ¿Por qué eso? Porque no solo es el tema de, digamos, de experiencia, pero la formación a veces puede también darte una pauta de que tú digas, ok, esto me gusta, o a lo mejor esto no me gusta, o a lo mejor esto no es para mí. Ahí, por ejemplo, me gustaría acotar una frase que le escuché a un colega justo la semana pasada, y él decía que la especialidad te escoge a ti, que tú no escoges la especialidad. O sea, ¿qué te digo yo? A mí me pasó exactamente eso. Yo, digamos, caí en el tema de clínica de pequeños animales. Yo antes estuve trabajando en otras ramas totalmente distintas a clínica, igual relacionadas en veterinaria. Pero ¿qué te digo? Así como te mueves en la vida mientras eres estudiante, luego cuando ya estás de profesional, de alguna manera también, digamos que te puede llevar la corriente por otro lado. Entonces, yo te diría, si te gusta o si de alguna manera ves que esta especialidad o de alguna manera esta práctica te atrae, ¿no es cierto? Pues dale. Y si no, corrige el curso a tiempo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Porque lo peor que puedes llegar es a encontrarte en una rama de la medicina veterinaria con la cual no estés conforme. Ahí como que sí vas a ver que a largo plazo empiezas a tener justamente choques, ¿no? Contigo mismo. Y lo mejor es corregir el curso a tiempo, si es que estás digamos, en esa situación. Si no, pues dale. Pero yo te diría seguir esos pasos, ¿no? Como experiencia, formación especializada, incluso en algunos casos yo te diría hasta nada que ver con la carrera, pero apenas te gradúas, date un tiempo en blanco. O sea, muy recomendable. Date un tiempo en blanco, porque no solo es profesión. O sea, también hay un tema de crecimiento personal que es súper importante, y eso no lo vas a conseguir trabajando, lo vas a conseguir literal viviendo. Aunque no tengas que estar en un ámbito académico, pero literal, de estar por ahí, por el mundo, o incluso trabajando en alguna cosa que a lo mejor si te gradúas, no sé, sea como para capitalizar, ¿no es cierto?, para una posible futura inversión, o de alguna manera que tú
perspectiva, ¿no es cierto? Tanto en la profesión, pero como, digamos, de internacionalización de todo, o sea, no solo de la carrera, pero abrir los ojos a otras cosas te van a dar justamente esos plus que si es que sigues solo con la carrera uno tras otro, no vas a conseguir. Ok. Y hablando justamente de ampliar los horizontes que tenemos, ¿no es cierto? Me parece que una creencia limitante que tenemos tanto veterinarios como no veterinarios es pensar en el médico veterinario como el curador de perros y gatos. Entonces, sé que tuvo la oportunidad de trabajar en un proyecto One Health, así que, Doc, no sé si nos puede contar sobre qué es el One Health para ponernos un poco en contexto aquí y qué otras opciones o qué otros roles no tradicionales tenemos como veterinarios que también son una opción para trabajar a posterior, ¿no? Claro, mira, a ver, primero que nada, yo creo que aquí no habría que separar, ¿no? El concepto One Health de curandero, ¿no? Por decirlo, no curandero, pero como tú mismo lo dices, el que cura perritos y gatitos, ¿no es cierto? Como que sí hay muchas personas que tienen esa apreciación de que el veterinario está muy dedicado justamente a la labor de la que haría un pediatra, ¿no? Porque se nos compara de esa manera, en algunos casos, tal cual, porque los perritos siempre van a ser los bebés de la familia, siempre, aunque tengan 15 años, van a ser los bebés de la familia. Entonces, tenemos esa comparación en ciertos casos. A lo que me refiero con no separar estas dos cosas de hablar de One Health y, por ejemplo, práctica clínica, por decirlo así, es que el One Health está metido en todo, o sea, en todo. El One Health es la idea, ¿no es cierto?, de esta salud del ecosistema, salud desde el punto de vista ecológico. Eso yo creo que es clave tenerlo en cuenta siempre. Que no sea un tema de yo atiendo perros y gatos y la familia de justamente de esta mascota o de este perrijo, como lo dicen ahora, ¿qué onda, no? O sea, porque el tema de One Health se ve involucrado justamente en interrelacionar la salud de las personas, de los animales, pero también del medio ambiente. Y ahí es la parte más complicada, porque te pongo un ejemplo, ¿ya? Y de una vez hago puente con lo que me preguntas del proyecto. Yo estuve en un proyecto que era asociado a un sistema de alerta temprana, ¿ok? Entonces tenía una rama donde yo estaba, era la parte de entomología veterinaria. Básicamente, análisis de vectores, ¿ok? Vectores transmisores de enfermedades, en donde un animal juega como un papel de reservorio y, bueno, y también, digamos, de huésped de algún patógeno, y las personas de alguna manera, claro, pueden llegar a contagiarse también de eso, ¿no? Entonces, este sistema buscaba analizar el tema ecológico de las zonas en donde nosotros estábamos haciendo las colectas de insectos y de alguna manera la relación que teníamos con animales y las familias que obviamente cuidaban a esos animales. Y claro, es como evidente que la labor ahí del veterinario está inmiscuido, pero en todo nivel. Porque no es solo un tema de decir que estás, por ejemplo, trabajando en el laboratorio o que estás revisando los animales que pueden ser potenciales reservorios, pero que también estás inmiscuido en la educación de esas familias, sí o sí. O sea, necesitas de alguna manera que las personas que conviven con animales, que somos todos a la final, o sea, aunque tengas mascotas, de cualquier manera estás en un medio ambiente donde existen animales. No me refiero a mamíferos, ¿no? Pero tenemos insectos, tenemos reptiles, tenemos anfibios, etcétera, y que siempre hay este potencial riesgo de las enfermedades emergentes y reemergentes asociadas a una zoonosis. Entonces, yo te diría ahí, no separar este concepto, ¿ok? Más bien tratar de meter este concepto en todo, ¿no? En todo. Porque si te pones a pensar en las ramas, ¿no es cierto?, de la veterinaria, es que es súper amplio. O sea, una parte clínica, puedes irte a tema de pequeños animales, grandes animales, de ahí tienes el tema de producción animal, tienes el tema, por ejemplo, donde yo estaba, como te digo, era entomología veterinaria, tienes el tema de educación, tienes el tema de salud pública, tienes el tema, aquí hay una cosa que parecería que no tiene sentido el veterinario ahí, parecería a simple vista, pero la seguridad alimentaria, por ejemplo. Totalmente. Es un tema que de hecho está en los propósitos del 2030 de la ONU. Entonces, tú dices aquí, ok, obviamente profesionales de la salud humana y veterinaria y obviamente a lo mejor incluso biología, entra a formar todo una
como te digo, interdisciplina, ¿no es cierto? Pero claro, el veterinario juega un papel súper, súper importante. Ten en cuenta, estás hablando de seguridad alimentaria. Algo que te va a sonar súper ajeno, pero es hasta el hecho de que tú sepas elegir la pastura de las vacas con las cuales vas a producir leche, por ejemplo, o vas a producir carne. Es súper importante tenerlo en cuenta. Porque si tú dices, ok, me voy a preocupar, por ejemplo, del rendimiento de los animales, pero produces pasturas para la nutrición de esos animales cargándote el suelo, a la final estás haciendo daño al ecosistema. Claro. Y eso de alguna manera te va a rebotar después. Entonces, independientemente de las ramas, ¿no es cierto?, que puedas elegir, ¿no es cierto?, y que realmente una profesión como la nuestra de ser veterinario puede echar raíces en muchos aspectos sociales. Lo mejor, como te diría, es tener el concepto de One Health aquí arriba y que eso sea como que el padre, digamos, de ya sea producción De animal, todo lo seguridad demás. alimentaria, clínica. Y sí, o sea, es importante que no solamente el veterinario o el próximo, digamos, el recién graduado, por decirlo así, el que acaba de salir de la formación, ¿no es cierto?, no necesariamente solo tiene que tenerlo en cuenta él, pero la sociedad en general tiene que poder ver al veterinario con ese rol para que haya un mayor reconocimiento. Totalmente, qué importante. Doc, y después de estar en este tema de One Health específicamente como proyecto, ¿cómo llegó al mundo de las pequeñas especies? Pues como te dije, yo caí en este mundo. Mira, yo estuve primero en extensión pecuaria. Extensión pecuaria era una materia, de hecho, que yo la recibía, ahora la malla actual, al menos en nuestra facultad, ya no está como materia, ¿ok? Pero era importantísimo porque justo lo que hacías era educación, pero en el campo, ¿no es cierto? O sea, no directamente a estudiantes de veterinaria o a productores, ¿no es cierto? Pero a gente, de alguna manera, entre comillas, común y corriente, ¿no es cierto?, que quieren tener alguna actividad productiva, pero que no, de alguna manera, necesitan pautas, ¿no?, conocimientos ya un poquito más técnicos. Entonces, ahí viene el tema de decir, bueno, el vocabulario y toda esta cosa es súper importante para poder realmente establecer una comunicación efectiva. Ese proyecto duró, me acuerdo, 2 años. Estuvimos aquí en Esmeraldas. Después se cerró ese proyecto, entonces salimos de ahí. Luego estuve justamente en el sistema de alerta temprana. También salimos de ahí. ¿Ahí qué te puedo decir? Temas de la administración pública. Pasa. Después, por cosas de la vida, tal cual. Fue como quería un poquito formarme más en el tema clínico y logré entrar en un hospital. Y me empezó a ir bien, con lo cual estuve ahí alrededor de unos 5 años más o menos, y estuve en otra clínica igual como casi 1 año, luego en otra clínica otro año, alrededor de 7 años he estado en práctica de clínica de pequeños animales. De alguna manera es como el rato que tú llegas a hacer clic con algo, es como que ya, o sea, sabes que estás hecho para eso de alguna manera, ¿no? O sea, como te decía al principio, la especialidad te elige, ¿no? Entonces, yo terminé así, de esa manera. Y ahora más bien lo que yo estoy viendo es que no puedo cerrarme las puertas, ¿no? Porque eso es un tema súper importante, o sea, que por más de que tú digas soy veterinario clínico y me olvido de lo demás, nada que ver. Tendemos como a irnos así, Claro, solo enfocados exacto. en una cosa. No, o sea, está bien que te puedas especializar en algo, pero yo creo que siempre tienes que regresar a ver al macro, ¿no? Y si es que tú te puedes involucrar, por ejemplo, en educación, chévere. Si te puedes involucrar en el tema One Health, que en clínica lo haces todos los días. Parecería que no, porque tú dices, bueno, a ver, clínica de pequeños, ¿dónde está la salud pública ahí? Pues sí está, totalmente. Desparasitaciones, por más de que te suene lo más elemental y básico en una práctica clínica de pequeños animales, si no lo haces bien, la familia es la que se ve afectada, tal cual. O sea, y hay enfermedades infectocontagiosas y zoonóticas que no solamente pueden llegar a ser una molestia para la familia, pero que pueden poner en riesgo vital a un miembro de la familia. Entonces, sí, o sea, siempre enfocar este macro y, como te digo, o sea, llegué a este tema de pequeños animales porque, no sé, tal vez el destino, podría decir. No, o sea, no es algo así como decir estaba predestinado, ¿no? Pero
como las ramas de veterinaria son tan amplias, eventualmente si es que sales de una cosa, puedes ir surfeando por las otras hasta que de alguna manera ya hagas un clic y te Y puedas te quedar quedas ahí. ahí. Qué increíble. Doc, ¿qué le diría a un veterinario que está tratando de ganar experiencia en el área de pequeños animales? ¿Cuáles son esos aspectos esenciales para que nosotros, al mismo tiempo de que intentamos ser mejores médicos, sigamos amando lo que hacemos y sigamos como amando el trabajo que nos levantamos a hacer todos los días? Ok, a ver, dos cosas ahí, ¿ya? Porque la primera es ganar experiencia, ¿no es cierto? Ujú. Siempre si quieres ganar experiencia, yo te diría, lo mejor es de que puedas estar en un ambiente en donde vas a tener justamente ese input, ¿no es cierto? De necesidad, digamos, de un paciente. Ok. Y no de uno, de muchos. Y diferentes casos, diferentes situaciones inclusive, no solamente emocionales, por decirlo así, en tema de la familia de estos pacientes, ¿no es cierto? Como diferentes labores o prácticas diarias, porque no es lo mismo estar, por ejemplo, en una práctica clínica, en una consulta, en atención primaria, que estar en un hospital en un área de emergencias. Yo lo que les recomendaría a alguien que quiere tener experiencia en pequeños animales es hospitales. El hospital más grande que te puedas encontrar, porque ahí tus conocimientos se van a expandir un montón y vas a poder aplicar literal cada una de las asignaturas que tuviste como estudiante, vas a ver cómo se aplican en el día a día dentro de un hospital veterinario. Mientras más grande, mejor. Esa sería una recomendación básica. Pero, y viene el pero, si es que tú quieres, por ejemplo, no sé, me dices yo me gusta la fisioterapia. Ujú. ¿Ok? Yo te diría, y sí, más bien un tema de práctica y especialización vendría de la mano, en primer lugar. Porque si te gusta un área así de especialidad, digamos, delimitada, por decirlo así, porque Ujú. no es lo mismo, por ejemplo, estar en una práctica clínica, que ves casos de todo tipo, con una práctica de fisioterapia, por ejemplo, o una práctica que tenga que ver por, no sé, me invento, laboratorio clínico, ¿ok? Que también de alguna manera se relaciona con pequeños animales, pero también con otras especies. Ujú. A lo mejor sí, esos nichos son más chiquitos. Y tal vez yo sí, en esos casos yo te recomendaría eh, anda a lo puntual, no te quedes en lo general. A la final, este tema digamos, de ser especialista, muchas veces requiere que primero pases por lo generalista. Ujú. Sin embargo, sí van a haber ciertas ramas chiquiticas que a lo mejor te puedes ir a la especialización, como te digo, de primer plano, o sea, sin tener que estar pasando por una formación generalista primero. Pero depende de que decidamos ya un poco Depende qué es eso, lo que ¿no? vayas a querer. Ah. Ajá. Entonces, sí, esa sería como una manera de alguna forma de irte ganando experiencia. Ujú. Y en este ámbito de un poco cuidarnos a nosotros mismos, porque Ok. siento que es un reto súper importante el estar en balance entre trabajar, trabajar, trabajar en un contexto tan exigente como la medicina Ujú. y al mismo tiempo cuidarnos como personas, más allá de Sí, vernos como médicos. súper importante ese tema, súper importante. Y de hecho es un hot topic ahorita, tal cual. O sea, te hablo de que hay un montón de publicaciones, un montón, pero muchas más de las que habían en los últimos años que han salido a partir de la pandemia, porque se ha puesto muy en evidencia justamente la salud mental del veterinario. ¿Ya? ¿Qué te digo yo? El tema del burnout o de este agotamiento profesional, ¿no es cierto? Ujú. El tema de que hay algunos artículos ahorita, por ejemplo, hizo una universidad internacional a distancia de España, de Madrid, con Boehringer Ingelheim, Mm. farmacéutica enorme, ¿no es Ujú. cierto? Y justamente ahorita la farmacéutica, que hazte la idea que hace pocos años en la vida hubieras visto que una farmacéutica se inmiscuía en estos temas. Ahora han hecho un proyecto en conjunto, justamente con un análisis, me parece que son como 1.200 veterinarios que hicieron la evaluación. Y claro, se dan cuenta que de alguna forma se necesita pues impulsar la salud mental, porque si no impulsas la salud mental, a la final el profesional no va a rendir como debería. Ujú. Y obviamente, teniendo en cuenta que un veterinario es tan importante para la salud de toda la población, si es que no tiene como una retroalimentación positiva,
todo puede tambalear. ¿Me explico? Entonces, otra cosa que también hay que tomar en cuenta ahí es el tema de qué tan felices somos con la profesión, ¿ya? Entonces, como tú mismo lo dices, amamos lo que hacemos. Esa es la idea. Pero si tú sales al ámbito laboral y te tratan mal, un día tras otro, tras otro, tras otro, ¿qué vas a hacer? O sea, eventualmente sí vas a tener ese desamor, ¿no es cierto?, por la profesión. Y es normal, perfectamente. Entonces, yo te diría, para cuidarnos, primero hay que conocer que este tema existe. Y no como personas individuales, sino como colectivo. Como colectivo te hablo todos los veterinarios, pero también autoridades sanitarias, ¿ok? También profesionales de la salud mental, también las facultades, súper importante, porque es algo que muchas veces uno piensa que se forma en aspectos muy técnicos, pero se olvida de quién está llevando esos aspectos técnicos. Y llega el punto en el que otro estudio, por ejemplo, que hicieron igual en España, esto me parece que fue del Valencia, 3.000 veterinarios encuestados, 45% dicen que dejarían la profesión. 45. Entonces Es tú un dices montón. ahí, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué tengo tantos profesionales de la salud que están queriendo dejar su profesión? Como arrepentidos. Sí, o sea, yo te diría, no es como un arrepentimiento, pero es justamente este agotamiento. Entonces, ahí viene el asunto que tú dices, ok, ¿qué está pasando? Y los aspectos claves que se han sacado aquí son algunas cosas que creo que es obvio para muchos. Uno es remuneración. Tal cual. La remuneración en veterinarios clínicos, incluso en la administración pública o en ramas de que están inmiscuidos, por ejemplo, en, en temas comerciales, ¿no? Como farmacéuticas, por Mm. ejemplo, no es ni de chiste el equivalente con lo que se remunera a un médico humano, ¿ok? Siendo que nosotros tenemos más responsabilidad, ¿ok? Entonces, primera cosa es esa. Segundo, reconocimiento social. ¿Qué te digo? Me da pena tener que mencionar esto, pero es como ¿por qué el reconocimiento social ha sido nombrado tantas veces por los veterinarios como ausente, ¿no? Tú dices, has tenido una profesión difícil, porque es difícil. Tienes una labor diaria difícil, Totalmente. con una carga emocional súper alta, una carga laboral súper alta, poco tiempo. Y esto te digo, son pautas del estudio. El tiempo para compartir con la familia también es uno de los aspectos que se toman en cuenta, que dicen la carrera no empata. Y el asunto es que no es solamente delimitado, como en Humana decíamos, los profesionales que están en salas de emergencias. Ujú. Mentira. En veterinaria, tanto generalistas como de sala de emergencia se ven afectados por igual por el tema del agotamiento profesional. Entonces, si tomas todo esto en cuenta, como te digo, ya tienes la información. Ahora, ¿qué hago, no? Entonces ahí, para cuidarse uno mismo, yo te diría, tenemos que empujar todos como colectivo. Porque si bien uno puede cuidarse de forma personal, de saber cómo no se expone mucho a estas cosas, o incluso poder tener terapias, ¿no? Terapias individuales, psicológicas, de forma individual. Es algo que yo, por ejemplo, lo vengo haciendo ya casi 10 años. Justamente para tratar de evitar este tipo de agotamiento, ¿ok? Claro. Pero también viene de la mano mucho de quiénes son los que están empleando a estos veterinarios recién graduados, a estos que están empezando con toda la ilusión del mundo su vida laboral, pero que si no hay este cuidado, por ejemplo, en un hospital, en donde hay una sobrecarga laboral, sobrecarga de estrés, sobrecarga de trabajo, que no hay esta cultura de prevenir justamente el agotamiento, sino simplemente es como a trabajar y a trabajar, yo te diría, si te quieres cuidar, si tú te encuentras en una situación de ese estilo, sal de ahí. Es que no vale la pena. Tú puedes decir, estoy aprendiendo muchísimo. No vale la pena. Puedes aprender muchísimo, créeme, en otros ámbitos, en otros lugares, en algún lugar en donde sí se valore esto, antes que estar en un hospital o en un centro clínico donde digas, wow, qué increíble, aquí la medicina está a otro nivel. Sí, pero ¿y la salud del profesional? Entonces, si te quieres cuidar, tienes que tener todos esos aspectos. O sea, tienes que aprender a conocerte a ti mismo para ver qué te afecta más. Y en ese caso, ver de qué te alejas. ¿Me explico? Tal cual, es eso. Sí, qué importante todo esto y justamente creo que es igual una cuestión de manejo de recursos humanos y toda esta cuestión Totalmente. para generar un ambiente de trabajo importante. Doc, y en cuanto a esta situación del recién graduado, de cómo está nuestra profesión, ¿qué podemos hacer nosotros para que
el rol de nuestra profesión en la sociedad y entre nosotros mismos mejore? Pues lo que te decía, o sea, necesitamos que el colectivo sea el que empuje esto. Te pongo un ejemplo. Hace poco aquí, en nuestro país, hubo justamente este tema bueno, estaba asociado mucho al tema del servicio de rentas internas, ¿no? O sea, básicamente, o sea, recaudar impuestos. Ok. Por más de que parezca algo ajeno, de alguna manera sí nos llega a afectar. ¿En qué sentido? De repente, a los veterinarios se les dejó fuera de los profesionales de la salud. A nivel burocrático, recaudación de impuestos, no importa que sea algo que a la final tú digas, no, yo sigo siendo veterinario y sigo haciendo mi profesión porque soy un profesional de la salud. Pero para la administración no lo eres. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible de alguna forma que si tú estamos hablando sobre este tema del agotamiento profesional y de cómo cuidarnos, y desde la administración nos están diciendo, no señores, ustedes no son parte del servicio de salud? Es como, ¿dónde tenemos apoyo ahí? O sea, No cuadra. no hay un reconocimiento profesional, mucho menos, o sea, un cuidado profesional, ya te digo, ni de la administración, ni de las grandes empresas, ni de las pequeñas empresas. Entonces, yo te diría, si es que queremos lograr este reconocimiento profesional, tenemos que unirnos. O sea, necesitamos formar un colectivo en donde se pueda establecer, eh, yo te diría, no tanto como presión, ¿no? Porque de alguna manera sí, podrías decir, establecemos presión sobre la administración, presentamos justamente argumentos del por qué nosotros sí somos parte de la salud, porque más que un médico humano, o sea, más que un médico humano, estamos inmiscuidos en salud pública. Entonces, necesitamos de alguna forma que desde las autoridades más altas en la administración pública se nos reconozca. Y obviamente, como te decía, facultades, colectivos, y luego también sí, como mm, propietarios de hospitales, propietarios de empresas donde se emplean veterinarios para diferentes roles. Y ahí te hablo desde, me invento, un matadero, en donde tiene un veterinario ahí, patólogo, haciendo la valoración de las canales, hasta una farmacéutica que pueda cuidar a su vendedor, por ejemplo, ¿ok? Que a la final es un vendedor técnico, por lo cual es un veterinario, no es un vendedor, sino un técnico. Entonces, a todo nivel, es que esa es la cosa, a todo nivel deberíamos, sí, cuidarnos. Y no solo en nuestra profesión, o sea, eso yo creo que va de todas, ¿no? No es un tema de decir, los veterinarios somos aquí los que necesitamos la atención. O sea, sí, pero es para todos. Porque este agotamiento profesional no solamente se ve en profesionales de la salud veterinaria, pero de humana también. Lo que sí te diría es que, dado el caso de que nosotros tenemos que manejar algunas cosas que otros profesionales no, como por ejemplo, un veterinario clínico está expuesto mucho a cargas emocionales de las familias, que son los papás de este animal de compañía. Entonces, eso es algo que nunca nadie te forma ni siquiera. O sea, tú no eres psicólogo. Un psicólogo está muy capacitado, debería estarlo, justamente en este manejo de emociones cuando está con un paciente, cuando está trabajando en terapia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con un veterinario? ¿Está capacitado cuando tienes un animal que llega a consulta y a lo mejor fallece en ese instante y tienes a toda la familia ahí sufriendo? ¿Estás capacitado para manejar esas emociones y poder guiarle a la familia? Esa es mi pregunta. Es como complejo. Es algo que deberíamos tenerlo en cuenta y es algo que nadie nos forma, pero que de alguna manera se espera que ya lo sepamos y podamos hacerlo bien y que no nos afecte. Entonces, aquí hay un tema que yo te digo, tenemos que tener apoyo de todo lado, pero tenemos que también tener estos conceptos claros. Porque si es que nadie toma en cuenta estas cositas o ni siquiera lo entienden bien, nunca vamos a dar un paso al frente. Claro, totalmente. Entonces viene a ser un poco el reeducar, el cómo también nosotros nos hacemos ver hacia afuera y el unirnos como entre veterinarios, porque he escuchado mucho esta cuestión de el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario y es terrible, o sea, no debería ser para nada así, ¿no? Es un gremio complicado, sí, y qué feo que tengamos este dicho, ¿no? De tal cual, que entre nosotros en vez de apoyarnos, competimos. O sea, la competencia está bien, pero en este caso, ¿qué es lo que estamos apoyando? Salud.
Claro. Entonces, si compites en un ámbito comercial, de acuerdo, pero competir en un ámbito de salud no tiene sentido. O sea, yo en ese caso sí, o sea, es lo que te digo. Necesitamos educación, como tú dices, desde el más alto nivel, para que de alguna manera eso empiece a mover este motor que dé a los veterinarios justamente este reconocimiento social. Y que a partir de eso, pues todo cambie, ¿no? Ujú. Desde la misma percepción de uno mismo sobre su profesión hasta la remuneración. Porque es eso, si te perciben como alguien que estás en la parte más baja de la cadena alimenticia, no te van a reconocer. O sea, y los salarios, te digo, a nivel profesional en general, no llegamos a tener como nada parecido a lo que tienen otras profesiones. O sea, es triste por el tema de la exigencia que tenemos. Ujú. No, no empatan. Ujú. Bueno, Doc, finalizando esta entrevista, me gustaría hacerle una pregunta un poquito más personal. En este caso, ¿de momento tiene algún sueño, alguna meta por la que está trabajando a futuro? Si nos la puede compartir por acá. Am, sí, o sea, son muchas, ¿no? Pero yo te diría que todas estas se encaminan en seguir estudiando. Eso sería lo primero. O sea, digamos, ir escalando en este tema académico, ¿no? He estado pensando en doctorados y doctorados, te diría, vos me ves como un médico clínico, pero me interesa un montón el tema de la educación. Y educación no solamente por decir técnicas didácticas o adaptación curricular, no. Me refiero a la neurociencia que hay detrás de la educación. O sea, porque nosotros como seres sintientes vamos a aprender, pero desde nuestra perspectiva. Ujú, Y si es que estamos desordenados acá arriba, no vamos a poder de alguna manera aprender igual que una persona que está muy ordenada acá arriba. ujú, Entonces, ese ámbito me llama muchísimo la atención. Y como ves, este ámbito también de la salud, justamente mm, mental, por decirlo así, el evitar el agotamiento profesional, yo quiero meter la mano ahí, o sea, y a nivel sociedad. O sea, es algo que creo que nos compete a todos. Algunos, pues, no querrán inmiscuirse, pero a mí me encanta. Entonces, si te digo un sueño así, empaquetando, sería poder formarme un poco más en educación y aplicar todos estos nuevos conocimientos y los resultados que se pueden obtener de una investigación justamente para promover este tema de prevenir el agotamiento profesional y de que los veterinarios lleguen a ser mejor reconocidos. Eso sería como algo ya a tope, ujú. porque de ahí la práctica clínica diaria es algo que te lo vas impulsando el día a día. Y si tú quieres mantenerte en eso, es obvio que vas a tener que estarte formando continuamente, actualizándote, colaborando con otros, no compitiendo, no echándote tierra, pero eso digamos que es a pequeña escala. Ujú. Entonces, sí, como mi sueño digamos que sería un poquito más gran escala. No, Doggy, qué importante, de verdad. Yo nunca he visto en congresos que se hable de salud mental. En la universidad no tenemos materias que nos hablen de salud mental, que nos hablen justamente de la inteligencia emocional que tenemos que tener Ujú. hacia nosotros mismos y con las demás personas. Así que realmente qué increíble, o sea, qué importante y espero que sí logre hacer algún Ojalá, proyecto en ese sí, ámbito, es la la verdad. idea. Ujú. Sí, Doc, así que muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que aquí dejamos unas pautas importantes para estos recién graduados, que los tengamos en cuenta nosotros también, y que nos van a ayudar a realmente amar nuestra profesión, al mismo tiempo cuidarnos mucho y un poco cambiar, porque en nosotros está eso a futuro, el cómo percibimos a los veterinarios. Sí, yo te diría gracias a ti porque estás haciendo justamente parte de esta labor. El hecho de poder comunicar estas ideas, créeme, es fantástico porque así vamos concienciando más. Y no te diría a los veterinarios que ya tenemos rato en esto, ¿no? Pero sobre todo a los futuros. Es súper importante que ahorita los que están en formación ya vayan considerando estos conceptos como parte de su trabajo futuro, para que puedan prevenir, ¿no? O sea, que no lleguen justamente a este tema del agotamiento. Entonces, qué chévere, me encanta este proyecto. Muchas gracias, Doc. Así que nada, cuídense mucho.